Hay temporadas que se sienten como un invierno perpetuo. Son esos momentos en los que el alma, acostumbrada a la luz y al calor de una comunicación divina que parecía constante, se encuentra de repente sumida en una quietud sobrecogedora, un silencio que no es paz, sino un vacío que resuena con el eco de nuestras propias preguntas no respondidas. Es el silencio de Dios, un silencio que puede ser más ensordecedor que el más estruendoso de los ruidos, más desolador que la más solitaria de las geografías. Si estás transitando por este valle de sombras, si tus oraciones parecen ascender y chocar contra un cielo de bronce, si tu fe, antes un roble firme, ahora se siente como una hoja a merced del viento gélido de la duda, quiero que sepas algo fundamental. No estás solo en esta experiencia. Lo que sientes es real, es válido. Y aunque ahora te parezca una cruel paradoja, es un terreno sagrado. Estás pisando el umbral de una de las experiencias más transformadoras de la vida espiritual, la preparación en el silencio. Este silencio no es un abandono, aunque se sienta como tal. No es un castigo, aunque la aflicción que lo acompaña pueda sentirse punitiva. Es, más bien, un llamado a una profundidad mayor, una invitación a un tipo de fe que no depende de las manifestaciones externas, sino que se forja en la aparente ausencia, en la confianza ciega y desnuda. Los místicos cristianos, como San Juan de la Cruz, lo llamaron la noche oscura del alma. Una etapa necesaria y purificadora donde el alma es despojada de sus apegos sensoriales a Dios, las visiones, los consuelos, las respuestas audibles para aprender a amarlo por quien es Él, y no por lo que nos da. Es un proceso de destete espiritual. Cuando éramos niños en la fe, quizás necesitábamos la certeza constante, la caricia palpable de la presencia divina. Pero para crecer, para madurar hacia una fe adulta y resiliente, debemos aprender a caminar en la penumbra, a confiar en el guía que no vemos, a saber que su mano nos sostiene, aunque no sintamos su presión. La psicología moderna también reconoce el poder transformador de la soledad y el silencio, aunque desde una perspectiva secular. Habla del crecimiento postraumático, como los periodos de crisis y aislamiento pueden forzar una reevaluación de nuestras vidas, valores y creencias, conduciendo a un mayor aprecio por la vida, a relaciones más profundas y a un sentido renovado de la fortaleza personal. Lo que el creyente experimenta en el silencio de Dios es una amalgama de este proceso psicológico y una profunda obra espiritual. Es en este crisol donde se queman las impurezas de nuestra fe, la fe que depende de las circunstancias, la fe que busca a Dios como un mero solucionador de problemas, la fe que es más un amuleto de la suerte que una relación de amor y confianza. Pensemos en las grandes figuras de la historia de la salvación. ¿Acaso no fueron todas ellas forjadas en el yunque del silencio y la espera? José, el soñador, no pasó directamente del pozo al palacio. Entre ambos puntos hubo un largo y doloroso silencio. Años de injusticia en la casa de Potifar, seguidos de más años de olvido en una mazmorra egipcia. ¿Dónde estaba Dios en esos años? Estaba allí, en el silencio, tejiendo pacientemente los hilos de un plan mucho más grande. Estaba forjando en José el carácter, la humildad, la sabiduría administrativa y la capacidad de perdonar que necesitaría para salvar a su pueblo y al mundo conocido de la hambruna. El silencio no era la ausencia de Dios, era el aula de su preparación intensiva. O consideremos a Moisés. Después de su impulsivo acto de justicia al matar al egipcio, huyó al desierto de Madián. 40 años, 4 décadas en el silencio del desierto, pastoreando ovejas, lejos del esplendor de la corte faraónica donde se crió, y lejos del clamor de su pueblo esclavizado. ¿Se había olvidado Dios de su promesa? En ese silencio abrasador, Dios estaba despojando a Moisés de su orgullo, de su confianza en su propia fuerza y elocuencia. Lo estaba convirtiendo de un príncipe impetuoso en un pastor paciente, un líder capaz de guiar a un pueblo terco y quejumbroso a través de ese mismo desierto. Fue solo después de esos 40 años de silencio y aparente anonimato que Dios le reveló en la zarza ardiente. El silencio no fue un desvío. Fue el camino necesario hacia el encuentro divino y el cumplimiento de su propósito. Quizás hoy tu vida se asemeja a esa mazmorra o a ese desierto. Te sientes olvidado, descartado, invisible. Ves a otros avanzar,
recibir sus milagros, escuchar sus respuestas, mientras tu única compañía es el eco de tu propia voz clamando en el vacío. La tentación de la amargura es grande. La tentación de abandonar, de creer que la fe es una farsa o que Dios es indiferente a tu dolor, puede ser abrumadora. Pero es precisamente aquí, en el corazón de esta noche oscura, donde se te pide un acto de fe heroica. Creer que el sol no ha desaparecido, simplemente está al otro lado del mundo, y que el amanecer llegará. Creer que el divino artesano no ha abandonado su obra, sino que está trabajando en los detalles más finos, aquellos que solo pueden ser perfeccionados en la quietud y la penumbra, lejos del ruido y la aprobación del mundo. Este primer paso es el más difícil: aceptar el silencio sin resentimiento. Rendirse al proceso sin entenderlo del todo. Es dejar de luchar contra la corriente y permitir que este río de quietud te lleve a donde necesita llevarte. Es susurrar en medio de la oscuridad: aunque no te siento, elijo creerte. Aunque no te veo, elijo confiar en ti. Aunque no entiendo este silencio, acepto que estás obrando en él. Esta simple declaración, nacida de una voluntad que elige la fe por encima del sentimiento, es el ancla que te mantendrá firme mientras la tormenta del silencio ruge a tu alrededor. No subestimes el poder de esta decisión. Es la semilla de la que brotará todo el crecimiento que Dios tiene reservado para ti en esta estación de tu vida. La noche es oscura, sí, pero las estrellas solo pueden ser vistas en la oscuridad. Y en esta noche de tu alma, nuevas constelaciones de fe, esperanza y amor están a punto de serte reveladas. Una vez que hemos atravesado el umbral del desconcierto inicial y hemos aceptado, aunque sea con un hilo de fe temblorosa, que el silencio divino no es un abandono sino una antesala, podemos comenzar a percibir la naturaleza de la obra que se está llevando a cabo. Imagina a un escultor magistral. No trabaja en la plaza pública, bajo la mirada impaciente de la multitud. Se retira a su taller, cierra la puerta, y en la intimidad y el silencio, comienza su obra más delicada. El bloque de mármol, si pudiera sentir, solo percibiría la violencia del cincel y el martillo. Sentiría la pérdida de partes de sí mismo, el dolor de ser golpeado, raspado, pulido. No podría ver la imagen gloriosa que el artista tiene en su mente. Solo podría sentir el proceso, un proceso que desde su limitada perspectiva parece destructivo. Así es nuestra experiencia en el silencio de Dios. Somos ese bloque de mármol en las manos del divino escultor. El taller es este periodo de quietud, y las herramientas son las circunstancias que Él permite en nuestra vida: la prueba, la espera, la soledad, la enfermedad, la pérdida. Desde nuestra perspectiva es doloroso, es una resta, pero desde la perspectiva del artista es una creación. Cada golpe del cincel, cada periodo de fricción, tiene un propósito exquisitamente definido. El silencio es el espacio que Dios crea para poder trabajar sin las distracciones de nuestro ego, sin las interferencias de nuestras propias agendas y sin el ruido de las expectativas ajenas. En el bullicio de la vida cotidiana, con sus constantes demandas y su carrusel de éxitos y fracasos superficiales, es difícil para Dios realizar esta obra profunda. Nuestra atención está dividida, nuestro corazón está apegado a mil cosas. Por eso a veces, Él amorosamente nos conduce al desierto, a un lugar donde el único paisaje es Él y nosotros. En este taller de silencio, Él no está interesado principalmente en cambiar nuestras circunstancias. Está interesado en cambiarnos a nosotros. Está forjando en nosotros las virtudes que son el verdadero tesoro del reino de los cielos. Virtudes que raramente florecen bajo el sol de la comodidad. La paciencia, por ejemplo. ¿Cómo se aprende la paciencia si no es a través de la espera forzada? En un mundo de gratificación instantánea, donde todo está a un clic de distancia, la espera se ha convertido en una forma de tortura. Pero Dios, cuyo tiempo es perfecto y eterno, sabe que la paciencia es el músculo del alma. En el silencio, cuando anhelamos una respuesta que no llega, una solución que se demora, un cambio que parece imposible, estamos en el gimnasio de la paciencia. Aprendemos a rendir nuestro cronograma al suyo, a confiar en que su todavía no es tan amoroso como su sí. Descubrimos que la prisa es a menudo la enemiga de la perfección y que las cosas más valiosas de la vida, como el crecimiento de un árbol o la formación de un diamante, requieren tiempo. Luego está la humildad.
El silencio de Dios es una lección magistral de humildad. Nos obliga a confrontar nuestra propia insignificancia y nuestra total dependencia de Él. Cuando nuestras propias fuerzas se agotan, cuando nuestra inteligencia no encuentra respuestas, cuando nuestro carisma no abre puertas, somos reducidos a nuestra esencia más básica. Nos damos cuenta de que no somos el centro del universo, que no controlamos nada y que cada aliento es un regalo. Esta humildad no es humillación. No es sentirse sin valor. Al contrario, es el terreno fértil sobre el que puede crecer una verdadera relación con Dios. Es vaciarnos de nosotros mismos para que Él pueda llenarnos. Mientras nuestro ego ocupe el trono de nuestro corazón, Dios permanecerá respetuosamente de pie. El silencio a menudo es el proceso mediante el cual el ego es invitado o forzado a abdicar. Pensemos en el rey David. Antes de ser el monarca aclamado de Israel, fue un fugitivo. Años pasó escondiéndose en cuevas, en desiertos, en territorio enemigo, huyendo de la ira irracional del rey Saúl. ¿Por qué Dios, que ya lo había ungido como rey a través del profeta Samuel, permitió este largo y humillante interludio? Porque en el palacio de Saúl, David había aprendido el arte de la guerra y la música, pero en las cuevas del silencio y la persecución, aprendió el arte de la dependencia total. Sus salmos más profundos y conmovedosos nacieron en esa oscuridad. Salmos de lamento, de confianza desesperada, de anhelo por la presencia de Dios. En la cueva de Adulam no era un príncipe, era el líder de una banda de endeudados y descontentos. Dios lo estaba despojando de toda seguridad externa para que su única seguridad fuera el Señor de los ejércitos. Estaba siendo preparado no solo para llevar una corona, sino para tener un corazón conforme al de Dios. El silencio y la aflicción fueron las herramientas que tallaron ese corazón. Este proceso de tallado también revela la verdadera naturaleza de nuestra fe. Una fe que solo prospera cuando todo va bien. Es una fe frágil, una planta sin raíces profundas. Pero la fe que sobrevive e incluso se fortalece en el invierno del silencio es una fe que puede mover montañas. Es en este periodo que descubrimos si amamos a Dios por sí mismo o si nuestra devoción era en realidad un contrato transaccional. Yo te alabo, tú me bendices. Dios, en su amor celoso, anhela una relación de amor puro, no de conveniencia. El silencio es el filtro que purifica nuestras motivaciones. Al principio duele, como duele cualquier proceso de purificación, pero el oro no teme al fuego, porque sabe que el fuego no lo destruirá, solo lo refinará y hará brillar con más intensidad. Por lo tanto, si te sientes bajo el cincel, si sientes la presión y el raspado, intenta cambiar tu perspectiva. No preguntes, ¿por qué me pasa esto a mí? Zrenia, sino, ¿qué estás tratando de forjar en mí, Señor? No digas, estoy perdiendo partes de mí mismo, sino, estás quitando lo que no soy para revelar lo que estoy destinado a ser en ti. Cada prueba es una herramienta en la mano del Maestro. La soledad te está enseñando a disfrutar de su compañía por encima de todas las demás. La espera te está enseñando a confiar en su tiempo perfecto. La confusión te está enseñando a depender de su sabiduría y no de tu propio entendimiento. La debilidad te está enseñando a encontrar tu fortaleza en su poder inagotable. No te resistas al proceso, no intentes huir del taller del escultor. Permanece en el bloque de mármol y confía en el artista. Él ve la obra terminada. Él ve al rey en el fugitivo, al profeta en el pastor, al santo en el pecador quebrantado. El silencio es el sonido de la concentración divina. Es el ambiente necesario para que Él pueda realizar su obra maestra, transformarte a su imagen y semejanza. Es un trabajo lento, meticuloso y a menudo doloroso, pero el resultado final será una obra de una belleza y una gloria que ahora mismo no puedes ni empezar a imaginar. Confía en el proceso, confía en el artista. El silencio no es tu fin, es el principio de tu verdadera creación. Una vez que hemos aceptado la realidad del taller del escultor, nos enfrentamos a un nuevo desafío. ¿Cómo sobrevivimos y prosperamos en este ambiente de aparente quietud? La respuesta radica en aprender un nuevo idioma, el lenguaje del silencio. Estamos tan acostumbrados a la comunicación ruidosa, tanto en el mundo como en nuestra vida espiritual, que cuando Dios decide hablarnos en susurros, a menudo no lo oímos.
Buscamos terremotos, vientos huracanados y fuegos abrasadores, y nos perdemos la voz apacible y delicada en la que Él verdaderamente reside, como le ocurrió al profeta Elías en el monte Horeb. Esta temporada de silencio es, en esencia, una reeducación de nuestros oídos espirituales. Es un curso intensivo para aprender a discernir la presencia de Dios no en lo espectacular, sino en lo sutil, no en el estruendo, sino en la calma. El primer paso para aprender este nuevo idioma es la perseverancia en las disciplinas espirituales, especialmente cuando se sienten más áridas y estériles. La oración, en estos tiempos, puede sentirse como hablarle a una pared. La lectura de las Escrituras puede parecer que las palabras no pasan de la página a nuestro corazón. La tentación de abandonar estas prácticas es inmensa. ¿De qué sirve? Component placement, nos susurra el desánimo. Pero es precisamente aquí donde la disciplina se transforma en devoción pura. Orar cuando no sentimos nada es un acto de fe radical, es decirle a Dios, mi compromiso contigo no depende de mis emociones fluctuantes, mi amor por ti no se basa en los consuelos que me das, te busco por quien eres, incluso cuando no siento tu presencia. Esta oración, nacida de la voluntad y no del sentimiento, tiene un peso y una fragancia especial ante el trono de la gracia. Es la fe que agrada a Dios. La lectura de la palabra en tiempos de sequía también adquiere un nuevo significado. Quizás no recibamos revelaciones deslumbrantes en cada capítulo, pero estamos sembrando semillas en el terreno de nuestra alma. Estamos almacenando verdad, promesas y conocimiento de la naturaleza de Dios que se convertirán en nuestro sustento cuando el hambre espiritual arrecie. Es como un hombre que construye un pozo en tiempos de lluvia. El trabajo parece innecesario, pero cuando llegue la sequía, ese pozo será su fuente de vida. Leer la Biblia en el silencio es cavar nuestro pozo. Cada versículo es una gota de agua viva que, aunque no sacie nuestra sed de inmediato, está llenando un depósito que nos sostendrá y del que eventualmente brotará un manantial. Además, esta etapa nos invita a explorar formas más profundas y contemplativas de comunión. Es el momento de ir más allá de las oraciones de petición. Dios, dame esto, arregla aquello. Y adentrarnos en la oración de presencia. Es simplemente estar con Dios en silencio. Es acallar el ruido de nuestra mente y nuestro corazón y descansar en su soberanía. Al principio, esto puede ser increíblemente difícil. Nuestra mente, adicta a la estimulación, se rebelará. 1000 pensamientos, preocupaciones y distracciones acudirán a la cita. Pero con la práctica, aprendemos a dejar pasar esos pensamientos como nubes en el cielo, sin aferrarnos a ellos, y a volver suavemente nuestra atención a la simple verdad de que estamos en la presencia del Creador del universo. Los grandes maestros de la vida espiritual, desde los padres del desierto hasta los místicos como Teresa de Ávila, enseñaron que es en esta oración del simple mirar donde se produce la unión más profunda con Dios. El silencio deja de ser un vacío para convertirse en un espacio lleno de su presencia inefable. Pensemos en Jesús y sus 40 días en el desierto. Los evangelios son notablemente escuetos sobre lo que ocurrió durante la mayor parte de ese tiempo. Solo nos narran las tentaciones al final, pero podemos imaginar 40 días de soledad, de ayuno, de comunión silenciosa y profunda con el Padre. Fue en ese silencio prolongado donde Jesús se fortaleció para el ministerio público que le esperaba. Afirmó su identidad, resistió las falsas promesas del enemigo y se ancló en la voluntad del Padre. Si el propio Hijo de Dios necesitó y valoró estos períodos de retiro y silencio para prepararse, cuánto más nosotros, sus frágiles seguidores. A menudo queremos el poder del ministerio de Jesús sin el precio del desierto. Queremos la transfiguración en la montaña sin la agonía en el jardín. Pero el camino de Cristo nos muestra que el poder y la gloria nacen de la intimidad forjada en la soledad y el silencio. Este período también nos enseña a escuchar a Dios a través de otros canales que antes quizás ignorábamos. A veces Dios nos habla a través de la belleza de la creación, una puesta de sol, la complejidad de una flor, la inmensidad del océano. En el silencio de nuestro corazón, la naturaleza puede volverse un eco de la voz de su creador. Otras veces, nos habla a través de la comunidad de fe, una palabra de aliento de un hermano o hermana, un testimonio de perseverancia,
un acto de amor desinteresado, pueden ser el susurro de Dios que necesitábamos escuchar. El silencio de Dios a menudo no es absoluto. Es una invitación a sintonizar diferentes frecuencias de su comunicación. Nos volvemos más atentos, más observadores, más receptivos a los pequeños milagros y a las casualidades divinas que orquestan nuestra vida. Por lo tanto, no desesperes en la aridez, no abandones las prácticas que te conectan con lo sagrado. Sigue orando, aunque tus palabras se sientan vacías. Sigue leyendo, aunque las páginas parezcan inertes. Sigue buscando momentos de quietud, aunque tu mente sea un torbellino. Estás en un proceso de recalibración espiritual. Estás aprendiendo a caminar por fe y no por vista o por oído. Estás desarrollando una raíz espiritual tan profunda que ninguna tormenta externa podrá arrancarte. La fe que se cultiva en el silencio es una fe para todas las estaciones. Es una fe que no se desmorona cuando las luces se apagan y la música cesa. Es una fe robusta, madura, anclada no en la experiencia del momento, sino en el carácter inmutable de Dios. Recuerda que un niño confía porque ve y siente a sus padres. Un adulto confía en el carácter y las promesas de aquellos a quienes ama, incluso cuando están ausentes. Dios te está invitando a una fe adulta. Te está tratando como a un amigo íntimo, no como a un siervo que necesita instrucciones constantes. Te está confiando el regalo del silencio, sabiendo que en él, si perseveras, descubrirás una intimidad con él más rica, más profunda y más inquebrantable que cualquier cosa que hayas conocido antes. El silencio no es la ausencia de su voz, es la invitación a escucharla con el corazón. Todo desierto, por más vasto y árido que parezca, tiene un propósito en el mapa de Dios. No es un mero lugar de paso, un obstáculo a ser superado lo más rápido posible. En la gramática de la espiritualidad, el desierto es un lugar de revelación. Es en la desnudez del desierto donde las ilusiones se desvanecen y la realidad se impone. Cuando somos despojados de nuestras seguridades externas, nuestro estatus, nuestras posesiones, nuestras relaciones, nuestra propia fuerza, nos enfrentamos a la pregunta fundamental de quiénes somos en realidad. El silencio y la soledad actúan como un disolvente que elimina las capas de identidad falsa que hemos acumulado a lo largo de los años, para revelar el núcleo de nuestro ser, la esencia que Dios creó. Es en este espacio de vulnerabilidad donde comenzamos a descubrir nuestro verdadero propósito. En el ruido del mundo, nuestro propósito a menudo se confunde con la ambición. Se define por logros externos, por la aprobación de los demás, por métricas de éxito que la sociedad impone. Corremos tras metas que creemos que nos darán significado, solo para descubrir, a menudo, que la cima de esa montaña está vacía. El silencio de Dios nos obliga a detener esta carrera frenética, nos saca de la rueda del hámster de la actividad incesante y nos sienta en la quietud. Al principio, esta inactividad forzada puede generar ansiedad y un sentimiento de inutilidad. Nos hemos definido tanto por lo que hacemos, que cuando no estamos haciendo nada, sentimos que no somos nada. Pero es precisamente en este no hacer donde comienza la verdadera obra. Es en el silencio del desierto donde Dios nos hace la misma pregunta que le hizo a Elías cuando estaba escondido en la cueva, huyendo de Jezabel. ¿Qué haces aquí, Elías? Es una pregunta que penetra hasta lo más profundo. No es una pregunta sobre su ubicación física, sino sobre su estado existencial. Dios lo estaba invitando a reexaminar su misión, su miedo y su percepción de la realidad. De manera similar, en nuestro desierto personal, Dios nos pregunta, ¿por qué vives como vives? ¿Qué es lo que realmente buscas? ¿Estás corriendo hacia algo o huyendo de algo? ¿Cuál es el anhelo más profundo de tu corazón? Estas son las preguntas que solo podemos escuchar y responder honestamente en la quietud, lejos de las excusas y las racionalizaciones con las que navegamos la vida diaria. Este proceso de autoconocimiento es el preludio indispensable para el descubrimiento del propósito. No podemos vivir una vida con propósito si no sabemos quiénes somos. En la soledad del desierto, Dios nos muestra nuestro verdadero yo, nuestras luces y nuestras sombras, nuestros dones y nuestras heridas. Nos permite ver las áreas de nuestro carácter que necesitan ser sanadas, las idolatrías secretas de nuestro corazón, los miedos que paralizan nuestro potencial, pero no lo hace para avergonzarnos, sino para liberarnos.
Al traer estas cosas a la luz, Él puede comenzar su obra de redención y restauración. Un propósito auténtico no se construye sobre una fachada de perfección, sino sobre la base de un yo quebrantado y redimido por la gracia. Pensemos en el apóstol Pablo. Después de su dramática conversión en el camino a Damasco, no comenzó inmediatamente su ministerio público. Las Escrituras nos dicen que pasó un tiempo significativo en Arabia, Gálatas 1:17-18. La Biblia no detalla lo que sucedió allí, pero podemos imaginar que fue su desierto personal. Un tiempo de silencio, de estudio, de oración, donde el antiguo fariseo Saulo, lleno de celo y conocimiento legalista, fue deconstruido y reconstruido en el apóstol Pablo, el heraldo de la gracia. Fue en ese silencio donde la vasta teología de la gracia, que luego articularía en sus epístolas, probablemente fue forjada en su corazón. Necesitaba ese tiempo de preparación silenciosa para poder integrar la magnitud de la revelación que había recibido. Su propósito de llevar el Evangelio a los gentiles no nació en el fervor de una reunión pública, sino que fue incubado y nutrido en la soledad del desierto. Es en este período de aparente inactividad que Dios reorienta nuestras pasiones y talentos hacia sus fines. Quizás entraste al desierto con un conjunto de sueños y planes, y Dios, en su silencio, te está mostrando que esos sueños eran demasiado pequeños. Él no quiere destruir tus pasiones, quiere purificarlas y redirigirlas. Un talento para la comunicación puede ser transformado de un deseo de autopromoción a una herramienta para dar esperanza. Una habilidad para organizar puede ser reorientada de la búsqueda de riqueza a la administración de recursos para el reino. El silencio nos ayuda a discernir la diferencia entre nuestra ambición personal y nuestro llamado divino. Nuestro llamado es esa intersección única entre nuestros dones más profundos, las necesidades del mundo y el gozo que sentimos al servir a un propósito más grande que nosotros mismos. Este descubrimiento no suele llegar como un rayo de luz cegador, sino más bien como el lento amanecer. A medida que perseveramos en la fe en medio del silencio, pequeñas certezas comienzan a brotar. Una nueva compasión por un cierto grupo de personas. Una idea recurrente que no nos abandona. Una carga en nuestro corazón por una injusticia particular. Una paz inexplicable al considerar un nuevo camino. Este es Dios hablando en el lenguaje del desierto. No con una voz audible, sino con una convicción interna que se fortalece día a día. Es un propósito que no se basa en la validación externa, sino en una resonancia profunda con nuestra alma. Así que, si te encuentras en el desierto, no lo maldigas. Reconócelo como un lugar sagrado de encuentro y revelación. Es el lugar donde el maná cae del cielo, donde el agua brota de la roca, donde los ídolos son derretidos y donde el verdadero propósito es revelado. No te enfoques en la falta de paisaje, sino en la claridad del cielo. Es aquí donde puedes ver las estrellas con más claridad que en ningún otro lugar. Dios está usando esta temporada para despojarte de todo lo que no es esencial, para que puedas ver lo que realmente importa. Está arando el terreno de tu alma para plantar una semilla de propósito tan profunda y tan auténtica, que cuando salgas del desierto, no serás fácilmente sacudido. El desierto, que una vez pareció un lugar de muerte, se revelará como el lugar de tu renacimiento, el lugar donde tu alma, finalmente, comenzó a florecer. Así como ninguna noche es eterna y ningún invierno dura para siempre, todo periodo de preparación en el silencio tiene un final divinamente señalado. La puerta del taller del escultor finalmente se abre. El sol del amanecer finalmente despunta sobre las dunas del desierto, y cuando emerges, no eres la misma persona que entró. El proceso te ha cambiado. Has sido despojado, pulido, fortalecido y llenado de una manera que solo la intimidad forjada en la quietud puede lograr. Salir del silencio no es simplemente volver a la vida normal. Es comenzar una nueva sinfonía, donde las lecciones aprendidas en la quietud se convierten en la melodía principal de una existencia con un propósito renovado y una resonancia más profunda. La primera señal de que el período de silencio está llegando a su fin es a menudo un cambio interno antes que uno externo.
Es una paz que comienza a asentarse en el corazón, reemplazando la ansiedad de la espera. Es una claridad de pensamiento que disipa la niebla de la confusión. Es un resurgimiento de la esperanza y el gozo, no basado en nuevas circunstancias, sino en una confianza inquebrantable en el carácter y la fidelidad de Dios. Una confianza que ha sido probada en el fuego y ha salido pura. Comienzas a sentir un santo impulso, una suave pero firme dirección del Espíritu Santo para dar ciertos pasos de fe, para abrir puertas que antes estaban cerradas, para hablar donde antes se te pedía callar. La preparación ha terminado, ha llegado el tiempo de la manifestación. Al emerger del silencio, llevas contigo los tesoros adquiridos en la oscuridad. La paciencia, antes una virtud teórica, es ahora una parte integral de tu carácter, permitiéndote navegar los ritmos de la vida con una calma que desconcierta al mundo. La humildad, forjada en la dependencia total, te protege de los peligros del orgullo y el ego que a menudo acompañan al éxito y al ministerio visible. La fe, ya no una emoción frágil, sino una convicción arraigada, se convierte en el fundamento sólido sobre el que construyes tu vida, capaz de soportar tanto las bendiciones como las futuras pruebas. Has aprendido a discernir la voz de Dios en los susurros, por lo que ya no necesitas el estruendo para saber que Él está contigo. Tu relación con Él se ha vuelto menos transaccional y más conversacional, un diálogo continuo que subyace a todas tus actividades. Pensemos en los discípulos después de la ascensión de Jesús. Él les dio una comisión monumental, ser sus testigos hasta los confines de la tierra. Pero su primera instrucción no fue actuar, sino esperar. Esperar en Jerusalén la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Hechos 1:4. Fueron 10 días de silencio relativo, de oración, de espera en el aposento alto. Un interludio entre la partida de Cristo y el nacimiento de la Iglesia. En ese silencio expectante, consolidaron su unidad, procesaron todo lo que habían vivido y se prepararon para lo que vendría. Y cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, no descendió sobre una multitud caótica, sino sobre un grupo de personas que habían sido unificadas y preparadas en la quietud. El poder que recibieron fue vertido en vasijas que el silencio había fortalecido. La sinfonía de la iglesia primitiva no comenzó con un crescendo, sino con una pausa sagrada. Una de las marcas más hermosas de alguien que ha sido preparado en el silencio es una profunda empatía y compasión por los demás. Cuando has caminado por el valle de la sombra, adquieres una sensibilidad especial hacia aquellos que están transitando su propia noche oscura. Ya no ofreces clichés vacíos o soluciones fáciles. Ofreces el regalo de la presencia, de la comprensión, del testimonio silencioso de que hay esperanza al otro lado. Tu historia de perseverancia se convierte en un faro para otros. El dolor que una vez te aisló se transforma en un puente que te conecta con el sufrimiento de la humanidad. Te conviertes en un sanador herido, alguien cuya propia experiencia de quebrantamiento y restauración te capacita para ministrar a otros con una autenticidad y una ternura que ninguna formación teórica podría proporcionar. Tu propósito, descubierto en la soledad, se vuelve inherentemente relacional. Es crucial entender que el silencio no es necesariamente un evento único en la vida. Es más bien un ritmo, una estación a la que Dios puede llevarnos de vuelta en diferentes momentos y por diferentes razones. Pero la segunda vez y las subsiguientes ya no es un territorio aterrador y desconocido. Has aprendido el idioma, conoces el carácter del guía y confías en el proceso del escultor. Abrazas estas temporadas no con miedo, sino con una santa expectativa, sabiendo que Dios quiere llevarte a niveles aún más profundos de intimidad y propósito. Aprendes a valorar el ritmo de la actividad y el retiro, del hablar y el callar, del trabajo público y la comunión secreta, que es el latido del corazón de una vida espiritual saludable. Así que, al salir de tu desierto, sal con confianza. No tienes que hacer que las cosas sucedan por tu propia fuerza. La misma gracia que te sostuvo en el silencio, te impulsará en tu propósito. Las puertas que Dios quiere abrir, ninguna persona las puede cerrar. Las oportunidades que Él ha preparado para ti han estado esperando a que tu preparación estuviera completa. Tu vida se convierte en un testimonio andante de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Incluso el silencio, la espera, la prueba, la aparente ausencia de Dios, todo ha obrado para tu bien, para conformarte a la imagen de Cristo. Tu vida, a partir de ahora, es una sinfonía compuesta por Dios mismo. Las notas melancólicas del silencio y la espera proporcionan la profundidad y la riqueza armónica, mientras que las notas alegres del cumplimiento y la manifestación se elevan en un canto de alabanza. No desprecies las partes lentas y silenciosas de tu partitura, porque son las que dan significado y poder a los momentos culminantes. Vive tu propósito con valentía, sirve con humildad, ama con generosidad, y cuando el silencio llame de nuevo a tu puerta, recíbelo como a un viejo amigo, sabiendo que es simplemente la forma en que Dios te dice: hijo mío, hija mía, acércate. Todavía tengo cosas maravillosas que prepararte en el secreto de mi presencia.